Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Enhorabuena de nuevo, porque ayer, estamos grabando esto un jueves, ayer miércoles, llenaste otra vez el Centro Cultural de la Malagueta con otra nueva charla. Y que enhorabuena, que fue un éxito y que yo estuve ayer primero, por supuesto. Y que sí, yo te agradezco que estés conmigo ahí dando soporte, pero es verdad, a mí te agradezco lo que dices, pero al final me sigue sorprendiendo, bueno, y me alegra además enormemente el tirón que tiene la historia, Curro, cómo le gusta a la gente, pues eso, conocer, en el caso concreto de ayer, la historia del cementerio inglés, del Hospital Noble, y de verdad que para alguien como yo, bueno, y como tú, como nosotros, que nos encanta esto, lo estábamos hablando ahora a micrófono cerrado mientras preparábamos, que al final somos dos apasionados, casi frikis de la historia, y ver que hay tanta gente que comparte ese interés y esa pasión, pues es un chute de energía increíble. Así que bueno, desde aquí dar las gracias a todo el mundo, que además en las referencias posteriores, ¿verdad? Después de las charlas, sí. Hay un montón de gente, bueno, escucho en los podcasts, os leo y bueno, que está se genial agradece también. mucho esa energía de vuelta porque no es un trabajo sencillo y la verdad es que sentir ese interés pues lo compensa todo. Y está genial también cuando se acaba y toda la gente se va levantando y se va acercando a la tarima alrededor porque quieren hablar contigo, quieren hacerte alguna apreciación y tal, y eso es, la verdad es de que valorar, es un gustazo. muy guay. La verdad es que sí, que yo me alegro un montón. Yo desde luego estoy contentísima con el proyecto y, no es para menos. Y espero que siga mucho tiempo. Seguro que sí, sobre todo si sigue teniendo la aceptación que está teniendo, la verdad es que sí. Vamos a hablar hoy de una de mis historias favoritas, que es cuando hablamos de un personaje concreto de Málaga, que me parecen muy interesantes. Cuando ponemos cara, ¿verdad? Exactamente. Cara y zapatos. Eso, me parecen de las historias más chulas que podemos contar. Y esta nos va a llevar otra vez al Valle de Cameros, que es un lugar muy importante para Málaga, a pesar de que no está en Málaga, porque hemos hablado ya de algunos personajes que nacieron allí, en el Valle de Cameros, pero nos faltaba uno. Sí, efectivamente. Hoy vamos a contar la historia de Felisain. Ana, todo el mundo conoce a Felisain. Yo creo que, aunque no sepa exactamente quién fue, la gente lo tiene asociado obviamente a Málaga. Y yo no quiero que te sientas mayor, pero en el inicio del artículo empiezas hablando de una avioneta que pasaban por la playa lanzando regalos. Eso es algo que yo no he vivido. Bueno, es que tú eres insultantemente joven. Tampoco tan joven, pero lo he escuchado en casa. Yo pero que la verdad además es que no lo sé. cumplí ayer 45, que no me da vergüenza decirlo, al contrario, me gusta decir la edad. Curro, yo recuerdo estar en la playa, con tampoco ser muy mayor, pero sí lo suficiente como para tener esa referencia y sentir que en los primeros días de verano llegaban porque pasaban las avionetas por el cielo, uno, anunciando las rebajas de Felisain, el almacén de los malagueños, y después había avionetas que seguro, y además pedimos por favor que la gente me confirme que estoy en lo cierto de ese recuerdo de niñez. Mira, tiraban balones de Nivea, tiraban después unos muñequitos que eran de plástico y que tenían tenían paracaídas. Sí. Y creo recordar que eran incluso verdes y después había otros que eran como color chocolate. Tiraban aviones de corcho. Bueno, y esa fiesta que se montaba en la orilla de la playa con los niños cuando aparecía la avioneta de los balones de Nivea y de los muñequitos paracaidistas, increíble. Pero eso recorría toda la costa, ¿no? Sí, toda la costa. Y después venía la avioneta de Felisain, que no recuerdo yo si las avionetas de Felisain tiraban algún obsequio, ¿no? Pero ya te digo que esa imagen la tengo en el recuerdo como uno de los mejores momentos de la playa. Es que no lo he vivido, pero me da envidia, porque tiene que ser muy guay que tú estés como niño en la playa y que empiecen a caer regalos del cielo. Y además cuando eres un niño y está ese espacio del verano donde no son vacaciones, sino que es veraneo. Es decir, donde no tienes otra cosa mejor que ir a la playa y echar allí de rutina veraniega. El tiempo. Sí. La verdad es que ese recuerdo es fabuloso y estoy convencida de que mucha gente de la que nos está escuchando compartirá conmigo ese recuerdo. Yo eso sé que existía por mis hermanos, por mi familia, que son mayores, pero yo la verdad no lo he vivido. Lo que sí sé es que Felisain fue un empresario muy, muy exitoso y que su edificio, que estaba situado en la plaza que lleva a día de hoy su nombre,
es uno de los más bonitos de Málaga para mí, un edificio muy elegante. Un edificio precioso, afortunadamente recuperado, fue sometido a un proceso de rehabilitación bastante intenso y bueno, los bajos hasta hace relativamente poco se convirtieron en... acogían una franquicia de moda escandinava, bueno, H&M. Y bueno, pero en un tiempo no tan lejano, yo también soy capaz de recordarlo, tú no, Curro, pero era los almacenes de Félix Sáenz, que eran los almacenes de los malagueños. Y una referencia absoluta en el comercio en Málaga. Sí, absolutamente. Lo que no se sabe, o lo que no sabemos mucho sobre la vida de Félix Sáenz, sí sabemos que fue del Valle de Cameros, como decíamos al principio del podcast, igual que otros dos ilustres malagueños. ¿Cuáles eran esos ilustres malagueños de los que ya hemos hablado y que también procedían de esa zona? Pues mira, Félix Sáenz en concreto nació en San Román de Cameros, en La Rioja, en 1859, pero justo ese lugar se convirtió en la cuna de, como bien dices, de otras personalidades que vinieron a Málaga atraídas por esa condición de tierra de oportunidades y que supusieron una revolución en la Málaga industrial de finales del 19. De hecho, sin ellos casi que no estaríamos hablando en los términos que lo hacemos hoy. El primero de ellos fue Manuel Agustín Heredia, por supuesto, ya hemos hablado de él en este podcast, que se llegó a convertir en el primer capitalista de España y que sus ferrerías fueron una referencia imprescindible para esa revolución industrial de la Málaga del siglo XIX. Y la otra gran figura fue Martín Larios y Larios, que fue el primer marqués de Larios. Vinieron en momentos diferentes porque, por ejemplo, Manuel Agustín Heredia nació a final en el último tercio del siglo XVIII, ya Martín Larios es de principios del XIX y Félix Sáenz es del año 1859. Pero se ve que en esa tierra, un poco pues eso, pues se corría la voz, el boca a oreja de, bueno, a lo mejor pues los Larios emigraron y tuvieron suerte, o los Heredia emigraron y también lo hicieron. Y después también hay una teoría, Curro, de la que hemos hablado aquí, cuando hablábamos de Calle Larios, de que probablemente el señor Martínez, una de las dos teorías que se barajan, una que era un comerciante portugués y la otra es que era una familia que también provenía de esa parte de La Rioja, ¿no? Y que terminaron dando nombre a la calle Martínez. A la calle Martínez de inicio de Calle Larios, que sí, todo. O sea, que decir que esa zona del mapa al final nos ha nutrido para bien. Eso es, no es una zona malagueña, pero sí está como si lo fuera, Todos los hijos ilustres que después se fueron convirtiendo, por supuesto, en hijos adoptivos, pues aquí fueron muy bien recibidos. La cuestión es que Félix Sáenz vivía allí, le llegaban noticias de la prosperidad de Málaga, hizo las maletas y llegó al sur. Porque la Málaga de esa segunda mitad del siglo XIX que tú estabas comentando era una Málaga muy próspera para los negocios. Había mucha desigualdad, como hemos hablado en otras ocasiones, pero para los negocios era una Málaga muy rica. Sí, efectivamente. Él probó, por recomendación de su familia, seguramente le llegarían aquellos ecos de que Málaga era una ciudad próspera, y en torno a los 18 años, bueno, pues decidió hacer las maletas y venirse aquí y empezar casi de cero, ¿no? Como hizo, por otra parte, por ejemplo, Manuel Agustín Heredia. Él cuando llegó se quedó con algún familiar o algún amigo de la familia, ¿verdad? Sí, justo. Él empezó, según la documentación que hay, que insistimos que no es tampoco muy abundante sobre Félix Sáenz, él llegó a Málaga en el año 1877, pues tendría 18 o 19 años, siguiendo los consejos familiares y se quedó con un pariente suyo que se llamaba Matías Benito Sáenz. Y allí, de hecho, comenzó a trabajar con él en un comercio que tenía su familiar en Calle Nueva. Félix Sáenz no tarda mucho en notar ese éxito en el comercio y hay una anécdota, que es más bien una leyenda porque no está confirmada, pero que sí nos habla muy bien de la fama que tenía Félix Sáenz en esa época, que me parece muy relevante. Sí, efectivamente. Yo la encontré en un artículo que firmaba María Encarnación Cabello y Andrés Camino y bueno, con esa anécdota un poco se dejaba constancia de lo que representaba también el ímpetu y las ganas de prosperar de Félix Sáenz, ¿no? Entonces, bueno, se habla de que una mañana cuando Félix fue a abrir el comercio de su familiar, bueno, pues se quedó sorprendido porque unos operarios municipales estaban demoliendo directamente el edificio por amenazas de ruina, pues con todo el género dentro. Y entonces, bueno, pues cuenta esa leyenda, casi por decirlo de alguna manera, que él sin perder nada de compostura entró en el comercio y él se encargó
de coger todo el género, de recogerlo y de llevarlo a un local provisional en calle Sagasta, donde consiguió, bueno, pues reflotar ese comercio familiar y seguir su andadura, ¿no? Bueno, que tiene mucho mérito y también el pensar en esa idea de negocio fija, de decir, si no es aquí, es en otra calle, pero que yo sigo con que yo voy a seguir mi con mi reto, y además uno de sus lemas precisamente de Félix Sáenz era vender más barato y vender más. Claro, desde muy joven la aplicó y la aplicó durante toda su vida. Eso te iba a decir, que tenía como esa premisa de vender barato y vender mucho para que las ganancias fueran obviamente exponenciales. Claro. Pero que eso también tenía su cierto riesgo, porque había que vender mucho. Claro, y además también una de las máximas que guió siempre a Félix Sáenz en su aventura y en su trayectoria comercial era que él quería llegar a todo tipo de público. También hemos hablado muchas veces en estos podcasts, Curro, de esa gran diferencia social, ¿no? De esa casi pirámide en la que era muy difícil pasar de un estamento a otro, incluso a pesar de que estamos hablando de finales del siglo XIX. Bueno, pues a la hora de comprar, a la hora de consumir, a la hora de todo ese tipo de cosas también pues se consumía según la clase social. Félix Sáenz supo ver esa capacidad, o supo tener esa capacidad de llegar absolutamente a todo el mundo. Y como bien dice, eso implicaba un riesgo, porque eso implicaba comprar al por mayor en cantidades absolutamente descomunales y después vender a precios más bajos. Ahí es donde estaba el margen de claro, beneficio de Félix Sáenz. De hecho, hay una anécdota muy buena que me contaba Mar Rubio, que es la gerente de Cultopía, de esta empresa de gestión cultural que desde aquí recomiendo porque hace visitas maravillosas por la capital, por Málaga, bueno, y también por la provincia, y que ahora ya ha ido recuperando el pulso después de la pandemia. Bueno, pues ella me comentaba que a Félix Sáenz que compraba sobre todo el género en Cataluña porque él estaba muy vinculado al textil. Y también sabemos que en Cataluña había una industria textil de referencia. Bueno, pues cuando don Félix hacía esas compras, pues que lo temían en Barcelona porque sus movimientos comerciales incluso hacían temblar a la bolsa de Barcelona, ¿no? Imagínate las cantidades que compraba y lo que ya representaba la figura de Félix Sáenz. Sí, no solo en Málaga, sino en el panorama nacional, ¿no? Oscilaba las cantidades de la bolsa, sí, efectivamente, por las compras suyas, sí. Es espectacular, o sea, estamos hablando de que es la pescadilla que se muerde la cola. O sea, él compraba unos productos de muy buena calidad, claro, compraba en mucha cantidad para abaratar costes. Y así además también controlaba a los productores. Exactamente, es decir, eso es. Tenía el compromiso de que él iba a comprar mucho, pero que a la vez exigía pues una calidad apreciable y a la altura de lo que le estaba comprando. Claro, eso es. Y también para comprar mucho había que generar mucho. O sea, que ya era la pescadilla que se muerde la cola. Si seguía vendiendo, seguía comprando esa cantidad. Y era un crecimiento exponencial absolutamente. Con ese crecimiento era ya cuestión de tiempo que su gran almacén, el que lleva su nombre, se convirtiera en el primero de la historia de Málaga, si no me equivoco. Sí, efectivamente, fue uno de los pioneros y ahí nació el almacén de los malagueños. Buscando datos sobre el edificio, bueno, me encontré en la guía histórico-artística de Málaga, que firma Rosario Camacho, que es una guía absolutamente imprescindible y que a mí me salva de un montón de dudas sobre fecha y edificio. Bueno, pues el fabuloso edificio que conocemos hoy fue construido entre los años 1912 y 1914, ¿verdad? Sí, efectivamente, y es obra de Rivera Vera. Y entonces ahí él puso en marcha su gran legado, ¿no? El almacén de los malagueños. Ese era el eslogan y realmente como todos los malagueños acogieron el comercio de don Félix Sáenz, porque realmente iba dirigido a todo tipo de públicos. Ese edificio que sigue en pie absolutamente, como estamos diciendo, que habrá gente joven que es uno de los más bonitos no lo sepa, del centro, la verdad. Y que está precisamente en la plaza de Félix Sáenz, como tú decías, donde estaba hasta hace poco H&M y que en la parte era todo el edificio. Eso es. Era todo el edificio. Yo incluso recuerdo también de pequeña ir a merendar a la parte de arriba, ¿no? Que había una cafetería muy buena y ponían ahí unas meriendas fantásticas. Y entonces de premio me llevaban. Claro, yo nunca he subido ahí. Sí. Joder, yo creo recordar que sí, a lo mejor me está fallando la memoria, pero creo recordar que la cafetería de Félix Sáenz era muy buena. Joder, que me está dando envidia porque nunca he subido. Yo me he quedado en esa primera Bueno, planta. Tú tienes otra vivencia, Curro, tú eres más joven. Era también el primer establecimiento que hubo en Málaga con escalera mecánica, con pago con tarjeta. El primero donde se pudo pagar con tarjeta y el primero también que puso en marcha la Operación Invierno. Eso es, sí. O sea, que era hacía también campaña en la prensa de la época que anunciaban ese tiempo de rebajas, ¿no? Y de descuentos.
¿Ante quién competía en esa época? ¿Qué otros comercios o grandes almacenes había en Málaga en ese momento? Mira, fue una época de bastante competencia porque había dos grandes almacenes de sello local. Ahora estamos muy acostumbrados a eso, a hablar de las grandes franquicias, incluso del Corte Inglés, que fue posterior, pero en la época donde Félix Sainz abrió su establecimiento, estaban los almacenes Álvarez Fonseca en Calle Nueva y Gómez Raggio en calle Larios, en calle Liborio García, donde... No, perdón, en calle Liborio García estaba otra firma que también fue muy famosa. Eso es. En la década de los 70, que fue Woolworth, que es donde ahora se ubica otra franquicia también de referencia, como es Zara, en calle Liborio García. Y después también estaba Almacenes Mérida en calle Mármoles. O sea, que hay muchos grandes almacenes malagueños. Sí, efectivamente, y como decía, el nacimiento del Corte Inglés fue posterior, incluso hubo cierta polémica porque al principio se quiso poner el Corte Inglés en plaza de Uncibay, pero bueno, por una serie de protestas de los comerciantes fue desplazado hacia la prolongación de la Alameda, que es donde finalmente nació el 25 de mayo de 1979. Como era inevitable, sobre todo a raíz también de esa creación del Corte Inglés en 1979, poco a poco fue perdiendo clientela y al igual que el resto de grandes almacenes malagueños, se vio obligado a cerrar las puertas. Pero el legado de Félix Sainz fue mucho más allá del comercio y aparte tuvo una vida muy activa en la propia política malagueña. Sí, efectivamente, su legado comercial pudo prolongarse durante 3 generaciones hasta que cerró sus puertas a finales del siglo XX. Estoy diciendo a finales del siglo XX que otro siglo y fue antes de ayer. Eso es. Sí. Pero bueno, efectivamente, Félix Sainz no solo pasó a la historia por su huella empresarial y comercial, sino que también, como muchos de ellos, de los grandes hombres de la ciudad, pues se dedicó a la política, tanto a la local como a la nacional. Llegó a ser diputado y también senador por la provincia de Málaga entre los años 1916 y 1920 y, bueno, su talante y su orientación era más bien conservadora. Tuvo también una vinculación con otra historia que hemos contado aquí alguna ocasión, que es la del hundimiento del Gneisenau, y tuvo una parte activa dentro de ese... Efectivamente, justo ayer en la charla yo lo comentaba al hablar de ese 16 de diciembre de 1900, cuando el Gneisenau además es que se hundió en el puerto de Málaga ante la vista de vecinos espantados que decidieron ir a ayudar. De hecho, por eso Málaga tiene el título de ciudad muy hospitalaria. Y bueno, y las autoridades, vecinos malagueños dieron lo mejor de sí para intentar que la tragedia no fuera muy elevada, porque hay que recordar que en el buque había más de 400 personas y perecieron más de 40 hombres del buque y una docena de malagueños. Y Félix Sainz, en esa época, que era teniente alcalde del Ayuntamiento de Málaga, tuvo un papel muy relevante y yo, Curro, incluso he llegado a leer en algún sitio, ahora soy incapaz de decirte cuál, porque leo tantas cosas que bueno, me bailan los datos, que tampoco sé si es verdad o no, pero yo he llegado a leer que se llegó a tirar al agua para salvar a gente. Sí. Fue fuera así o no la anécdota, sí está recogido en las crónicas, en los libros de historia y en documentos, que fue uno de los más activos en el salvamento de los marineros, ¿no? Eso es, o sea, que sea como sea, formó parte activa de ese intento de salvación de los marineros. ¿Has dicho que el Gneisenau era el año 1916? 1900. 16 de diciembre de 1900. Perdón, vale, sí. O sea, que tenía en torno a unos 30 y pico años. Quiero decir que todavía era una persona joven, al fin y al cabo. Sí. Vale. Lo decía precisamente porque ya el 9 de diciembre de 1926 es cuando fallece por sorpresa y tenía 67 años. O sea, era una persona todavía muy joven. Era muy joven y de hecho seguía en activo porque hasta la tarde antes de morir, la gente que lo recuerda trabajando en el almacén, ¿no? Entonces generó una gran sorpresa y también, como en otros casos, pues un impacto muy profundo en la ciudad. Ahí acaba la vida de Félix Sainz, pero el legado, como hemos dicho, es mucho mayor, no solo por la plaza y por el edificio, pero yo no quiero tampoco que nos despidamos del podcast sin mencionar también esos edificios de Félix Sainz que están en la Malagueta, que todos también conocemos. Bellísimos. Eso es, y que básicamente son una construcción que fueron ordenados o mandados por él con la intención de alquilarlos en el futuro. De hecho, después el recorrido fúnebre pues salió desde su casa, el Parque del Rosario, que vivía en el Limonar, hasta el cementerio de San Miguel, paró en Calle Larios y también recorrió, hay fotos de la época muy bonitas, también hizo todo ese recorrido por el paseo de Reading, ¿no? Por sus casas, las casas que se recuerdan. Eso es, esos edificios que eran de 1922, que fueron mandados a construir, como digo, para alquilarlo en el futuro. Sí. Y que yo los conozco por dentro y son absolutamente... Y son esplendorosos, son una maravilla. O sea, espectaculares. Son una maravilla.
Una de las construcciones más bonitas, seguro. Ajá. Y bueno, y está enterrado, como también hemos hablado muchas veces, que creo que el próximo capítulo, no, sino el siguiente, eso es. Hablaremos del cementerio de San Miguel. Allí está enterrado con su mujer, con Rosario Munsuri. Ellos no tuvieron hijos. Y bueno, y el legado se distribuyó entre el resto de familiares, con lo cual no fue la saga directa de hijos de empresarios que continuaron con el legado del padre, pero bueno, ahí queda su huella, ahí queda su recuerdo y yo creo que muchos de nosotros, a mí al menos así me ha ocurrido a la hora de grabar este podcast, cuando lo escuchemos lo haremos con una sonrisa porque de verdad que los almacenes de Felisign eran muy queridos y tenían algo especial que bueno, que lo hicieron únicos durante una época muy importante y que fueron pioneros en el comercio malagueño, sí, pioneros absolutamente. Yo quiero también que tú hablabas antes de Marrubio, de Cultopía. Hay otra empresa malagueña que se llama Memorias de Málaga, que lo lleva una chica que es muy joven, se llama Esther, y que también hace guías por Málaga y tal, muy interesante. Y hace poco en su cuenta de Instagram ha sacado una foto de la evolución de la plaza de Felisign, en 3-4 fotos. O sea, que lo voy a poner también en las notas del podcast para que quiera lo mire, porque fue sido casualidad, pero digo, mira, qué ha bien venido, todo eso, ha venido y además perfecto. lo iremos recordando, todo ese tipo de iniciativas que sirvan para ubicar datos de la historia de Málaga, que sirvan para reivindicar este legado tan nuestro y un poco para hacer grande esa rueda, pues desde aquí, por supuesto, tendrán nuestra cobertura, nuestro soporte y todo nuestro ánimo. Eso es, intentamos que cada ser vez seamos altavoz más. También, eso es. Absolutamente. Más. La semana que viene tenemos cita importante que queremos contarlo, porque vamos a grabar un capítulo especial porque la Rosaleda cumple 80 años y vamos a hablar con 2 responsables del club que nos van a contar sobre la historia de esa de la semana que viene nos vamos de excursión otra vez. Ya nos fuimos la primera vez que salió el podcast Memoria Sur del lugar donde grabamos. Fue a la agrupación de cofradías con motivo de la Semana Santa. Y en la semana que viene nos vamos a ir también de excursión a la Rosaleda, que a mí me apetece mucho, Curro. Yo tengo muchísimas ganas. Yo reconozco desde aquí que no soy muy futbolera, pero que me gusta el Málaga, pero que sobre todo que me gusta la historia que he podido ver, que ya he podido empezar a empaparme de la historia de la Rosaleda. Sí, ya hemos dado algunas pinceladas de lo que había antes en la Rosaleda. Desde ese primer estadio justo en los Baños del Carmen. Totalmente. Va a ser muy curioso. Mucha historia, hay mucho muchas apunte. Cosas de las que hablar, así que bueno, desde aquí animamos a todos a que nos sigan escuchando y a seguir enviándonos mensajes y sugerencias que estaremos encantados de acogerlas todas. Por supuesto que sí. Yo quiero invitar también a la gente, que hay alguno que ya lo hace, como Antonio Mora, que lo hace prácticamente en cada capítulo, pero que en los comentarios que pueden dejar en la aplicación donde nos escuchen, ya sea iVoox, Spotify, en Apple Podcast, creo que Spotify no se pueden dejar comentarios, pero en cualquiera de las otras dos sí, que lo vamos a agradecer porque nos ayuda mucho a situarnos mejor y a dar difusión y a que nos compartan también sus opiniones. Así que por nosotros, encantados de escucharlo y que estamos aquí, exactamente. Así que bueno, nos quedamos citados para Rosaleda la semana que viene. La semana que viene, nada, nos ponemos las botas de fútbol. La mochila, excursión, eso. Y saltamos al campo. Eso es, pues mil gracias, Ana. A ti siempre, Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcast y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.